Vamos a comenzar con la parte de la teoría de integración en varias variables. Entonces, integración múltiple. Y esto lleva varios temas dentro. Por ejemplo, el teorema de Fubini, de cambio de variable. Tenemos una función en varias variables y la integras. Una función que depende de n variables. Y la integras en una región omega con las variables originales desde x1 hasta xn. Aquí estás pensando que es una función definido en una región omega, en Rn, a R, y bueno, para el cambio de variable sería pasarte a otras variables, a una región T de omega, con variables U1, UN, por ejemplo, desde de U1 hasta DUN. Aquí uno piensa que omega es una región en el Rn, por ejemplo. Aquí tienes las coordenadas x1, x2 y seguimos hasta llegar a xn. Pero la región es complicada, entonces tienes una transformación T cuyo dominio o la preimagen, aquí está la -1, es algo más sencillo. Aquí voy a dibujar un cubo, por ejemplo. O sea, la idea es de que el cambio de variable te simplifica la vida. Esta sería la preimagen, omega. Y haces la integración sobre las variables U1 hasta UN. Bueno, este es comentando un poco este subtema de la integración múltiple, que es muy importante. En algún momento vamos a llegar a él. Una vez que ya pasemos la teoría de integración, podemos hablar también un poco de curvas. El concepto de curvas ya es más intuitivo de los cursos elementales de física que se toman en el primer año. Aquí podemos considerar una curva en Rn, cuya imagen es algo así. Tenemos, por ejemplo, su vector tangente. Y podemos considerar de las curvas, pues, parametrizaciones, reparametrizaciones. Podemos definir lo que es la longitud de arco. La longitud de arco de una curva. Y bueno, uno empieza trabajando curvas con las curvas rectificables. Y ya después uno se va a las curvas de clase diferenciable, C infinito, por ejemplo. Y después de curvas, el siguiente concepto natural es el de superficies. Esto también va a estar dado por una parametrización, una función phi, digamos, que va de un abierto de R2 a R3. En el caso en el que podemos visualizar las cosas, cuya imagen está aquí, como una sábana en R3. Aquí tienes la superficie como subconjunto de R3. Y de esto uno puede considerar un objeto que se le llama el plano tangente a cada punto sobre la superficie. Y estas cosas vamos a ir revisando a lo largo del trimestre. Entonces tengo la integración múltiple, las curvas, las superficies. Van a ser superficies regulares, es decir, que no tienen picos, por ejemplo, o que podemos calcular siempre el plano tangente en cualquier punto sobre ella. Después de esto, uno puede revisar lo que son los campos vectoriales. Campos vectoriales son las funciones que van ya de Rn a Rn. De esto, uno puede calcular ya las integrales de línea. Las integrales de línea de campos vectoriales a lo largo de curvas. La notación más o menos estándar. Bueno, también
Uno puede calcular integrales de trayectoria, que son para funciones con valores escalares. Y uno aquí comenta lo que son los campos conservativos. Campos conservativos. Y tenemos que dar criterios para decir cuándo un campo es conservativo. Una forma directa, decir que un campo es conservativo, que es si su integral de línea no depende de la trayectoria, sino solamente de los puntos extremos. Las integrales de línea son para a lo largo de curvas, gamma, y vas considerando los valores del campo vectorial a lo largo de esta curva. Y haces la integral a lo largo de la imagen de gamma. Para el caso en que tienes campos conservativos, esto ya se hace más fácil, más directo. Después, uno puede introducir, se puede mezclar los campos vectoriales con las formas diferenciales. Entonces, el siguiente tema natural es una introducción a las formas diferenciales. A las formas diferenciales. Por ejemplo, las unoformas son las que uno maneja ya desde que uno está comenzando con el cálculo diferencial de una variable, al sacar la diferencial de una función. Es un d de x. En dos variables sería d de x, d de y, d de z. En tres variables, perdón. Las dos formas, para decir un poco más de esto. En R3, por fijar una dimensión, sería hacer el producto, cuña, entre alguna pareja d de x, d de y, o d de x, d de z, o d de y, d de z. Bueno, ya veremos las propiedades de todos estos objetos, cómo se definen. Estaremos ya concretando lo que se estuvo manejando a lo largo de los cálculos del primer año y los cálculos avanzados. Estos objetos d de x o d de algo, que van a resultar ser formas diferenciales. Ya también esto se puede mezclar con lo de campos, y uno puede tener lo que se conocen como las integrales de superficie, que el concepto es el análogo a las de línea, pero ahora para cuando el objeto sobre el cual estás integrando ya aumenta de dimensión en 1, entonces es una superficie y tienes un campo vectorial aquí. Ya finalmente uno concluye el curso con los teoremas integrales. Que uno comienza con el teorema de Green, que es una integral de línea en el plano, y lo relaciona con una integral doble. Y la región es lo que define o lo que acota la curva sobre la cual estás haciendo la integral de línea. Y se puede eso llevar a R3 y se conoce como el teorema de Stokes, teorema de divergencia, teorema de Gauss, ya tiene varios nombres. Y en notación más contemporánea, el teorema final se puede enunciar de esta manera, en términos de unoformas diferenciales. En este caso tienes una unoforma y le sacas la diferencial, calculas la integral sobre un objeto m, que en general se le llama una variedad diferenciable. Es lo mismo que hacerlo sobre la frontera de esta variedad, o sea que tienes aquí la variedad m. Pensemos que es una superficie, y lo que está aquí en la orilla es la frontera de m. Y esto lo vas a hacer sobre la forma diferencial omega. Este sería como el objetivo general del curso, que se revisan un montón de temas. Entonces, cada tema también es importante en sí mismo. Bueno, el curso es
más o menos los temas que se van a abordar, más o menos son estos que comenté. Integral múltiple, curvas, superficies, campos vectoriales, formas diferenciales, integrales de superficie y que son teoremas integrales. Bueno, ya estaremos revisando cada tema por su cuenta. Me gustaría empezar el curso en este momento y al final de la clase aclarar un poco sobre la evaluación y también sobre la primera tarea que ya he subido a Classroom. Entonces, eso lo dejaría para el final y presentaría el día de hoy el primer tema, ¿no? Comenzaríamos con el primer tema. Entonces, para eso necesitamos saber lo que son las particiones. Ahora sí, las particiones en varias variables. Uno cuando entiende ya lo que son particiones en R, la forma de llevarlo a dimensión más alta ya no se hacen con puntos que dividen a un intervalo, sino ya se va a hacer con rectángulos y es el plano. Entonces, esto lo vamos a manejar desde cero. Consideramos el espacio Rn, son las n copias de R consigo mismo. Y aquí tengo los puntos x1 hasta xn, la eneada, y cada uno de estos es un real. Aquí vamos a cambiar de letra. Este le vamos a poner P. Entonces vamos a manejar RP. Y con esto vamos a definir lo que es un intervalo en RP. Entonces vamos con una definición. Un intervalo en O, un intervalo o un rectángulo es un conjunto de la forma. Y aquí la notación para el intervalo va a ser I, va a ser un producto de intervalos cerrados en R, que es A1, P1, y así nos vamos hasta llegar a la dimensión es AP, BP. Esto es lo que es el intervalo o un rectángulo, que si lo podemos escribir como conjunto sería x1 hasta xp en Rn, en Rp, tal es que xi está entre AI y BI. Y aquí la I desde 1 hasta P. Esto es lo que es un intervalo, es la definición, o rectángulo. Ya va a ser indistinto el nombre con el que nos hagamos referencia a este objeto. Las observaciones son las siguientes. ¿Qué vamos a tener como número 1? Pues como cada intervalo que estás considerando, al tomar el producto es cerrado, tenemos en cuenta que el producto de cerrados es cerrado. Entonces, el intervalo I es cerrado. En RP, también, evidentemente, este conjunto va a ser acotado. Es un conjunto acotado. De hecho, podemos dar una cota exacta.
Y como consecuencia, ¿verdad? Una equivalencia es que este conjunto es compacto. Va a ser compacto. Es un conjunto compacto, el intervalo I, es un cerrado y acotado, por los criterios que tenemos de cálculo. Y algo que vamos a considerar es que vamos a tomar intervalos no degenerados. Entonces voy a poner siempre será un intervalo no degenerado. ¿Esto qué quiere decir? Que cada intervalo, cada factor, va a ser en realidad un intervalo, no va a ser un punto. Esto es equivalente a que cada AI es menor estrictamente que BI. No puede ser igual ni al revés. Siempre AI es menor que BI. Para toda I desde 1 hasta P. Y esto va a hacer que este intervalo tenga volumen. Y esto va a ser la siguiente definición. El volumen, si tienes un intervalo I, y el volumen lo vamos a llamar la medida. La medida de I es, por definición, mu de I, y va a ser exactamente el producto de cada longitud. Aquí sería B1 menos A1, luego B2 menos A2, hasta llegar a primero BP menos AP. Esta es la medida, que entendemos que es volumen, ya que si es P igual a 1, es longitud, estás en R. Si es P igual a 2, es área, estás en el plano. Y P igual a 3 es volumen, en R3. Y bueno, en general llamamos esto medida. Número 2, el diámetro. El diámetro. El diámetro del intervalo I va a ser exactamente la diagonal mayor, ¿no? Que por mencionar algo. Entonces aquí con la D de I va a ser a la raíz cuadrada de, y aquí vas tomando la diferencia y elevas al cuadrado hasta llegar al último binomio BP menos AP al cuadrado. Y esto es la raíz cuadrada, pero yo voy a escribir a la 1/2 equivalentemente. O sea, el diámetro es exactamente lo que mide, ¿no? La diagonal, si uno piensa cuando el intervalo está en el plano, es exactamente cuando P es igual a 2, tienes que I es un subconjunto de R2 y tienes aquí el intervalo. Estos voy a dibujar varias veces. La diagonal, el diámetro es la diagonal y el área va a ser más bien la medida va a ser el área. Entonces medida es exactamente el área y el diámetro es exactamente la diagonal. Bien.
También vamos a recordar un poco de lo que es el interior de un conjunto. El interior de un conjunto para la siguiente definición. Entonces aquí hago un paréntesis muy breve. El interior de un conjunto. Aquí puedes tomar un conjunto A, en Rn, Rp. ¿Y esto cómo se puede definir? Pues dependiendo como uno guste, ya después lo demás es equivalente. Se puede decir que es la unión de todos los abiertos, sí, abiertos, contenidos en A. Ese es el interior de un conjunto. Y la notación es más o menos estándar, la que voy a escribir. Aquí interior de A. O también la otra es con A circulito. Entonces ya tengo una forma equivalente de decir esto. Una forma equivalente. Pues digo que P lo defino por esto, un punto en el interior. Y digo que está en el interior si solo si existe un abierto en Rp, un abierto, tal que pues este punto está contenido en este abierto y a su vez este abierto está contenido en el conjunto A. Esto también se puede tomar como definición y el de arriba sería un criterio. Así directo, ¿no? Este es el interior de un conjunto. Los ejemplos son muy directos aquí, los voy a escribir. Continúo aquí con el recordatorio. Entonces, si tengo A, un intervalo A, B, en R, entonces el interior de A es el intervalo abierto A, B. Le quitan los puntos A y B. 2, un conjunto finito de puntos, digamos. A es A1, A2, hasta llegar a N, en RP. Tienes un conjunto finito de puntos. Entonces el interior es el conjunto vacío. A ver, un tercer ejemplo. Es el caso en el que nos interesa. Que tengo A, un producto de intervalos cerrados. Sería A1, B1, cruz, hasta llegar a AP, BP, es contenido en RP. Entonces el interior de A es en los intervalos abiertos respectivos, A1, B1, hasta llegar a AP, BP. O sea que el interior de un conjunto siempre va a resultar un conjunto abierto, eso es en general, y va a depender de la topología que tenga el espacio ambiente. En este caso, la topología en el primer ejemplo es la de R y en los siguientes dos ejemplos es la de RP. Como uno lo aprende en los cursos anteriores. Bien, entonces ese sería el repaso así de volada porque no necesitamos más de lo que es el interior de un conjunto en RP. Y, por ejemplo, ahora para lo de la partición, vamos hacia allá. Primero pongo el caso en el que es una partición en R y luego la definición, que es una partición en RP. Entonces aquí en R, una partición en R
Vamos con notación y una vez. Una partición P del intervalo A, B cerrado en R es el conjunto de puntos, que el primero es el extremo, que se le suele llamar A0. Este es el A. Más bien es X, ¿no? La X0 igual a A. Y de ahí vas aumentando a X1. Y sigues X2 hasta llegar a Xn menos 1, luego Xn, que ya llegaste al extremo B. Esta es la partición en R. Entonces tienes aquí tu recta numérica. Por aquí está el 0. Aquí está tu intervalo A, B. ¿Y qué significa? Pues aquí tienes al a X0, A1, A2, hasta llegar a los dos últimos. Tu partición es un conjunto finito de puntos en R. Y ahora uno puede hacer la discusión de cómo puede definir o cuáles serían las opciones para tener una partición en R2 o en RP para dimensión mayor. Y bueno, no es difícil convencerse después de un rato que la definición de una partición en RP tiene que ser de la siguiente manera. Decimos que un conjunto finito de intervalos. Ojo que aquí ya me pasé de puntos en R, ahora hablo de intervalos. Intervalos como se definió arriba, rectángulos. Un conjunto finito de intervalos, P. Entonces aquí sería I1, I2, hasta llegar a IN. Es una partición de I, un intervalo I, si satisface dos condiciones. La primera es que el intervalo I se puede escribir como unión de estos elementos I1, I2, hasta llegar a IN. I2, no quiero que se traslapen, y si se van a traslapar, entonces solamente que sea su frontera. Una forma de decirlo es a través de tomando interiores de estos intervalos. El intervalo I le tomas interior, y cuando lo intersectas con el intervalo J, tomándole interior, quieres que esto sea vacío, ¿no? Que el traslape solamente sea en la frontera. Esto sea vacío para todo I, J desde 1 hasta N, con I distinto de J. Y bueno, el ejemplo es ilustrativo, solamente tengo aquí el intervalo I. Y bueno, la partición, en este caso, sería, lo divido así, verticalmente, y uno por acá. Entonces, tengo I1, I2, I3, I4, 5 y 6. Cada uno cumple las condiciones, ¿no? Esta partición va a cumplir las condiciones de la definición que tengo aquí arriba. Todavía se alcanza a ver. Ahí está. Bueno, no tiene que ser tan ordenado la partición. Puede ser más desordenada. En realidad, el dibujo siempre va a quedar con líneas o verticales, horizontales. Entonces, algo así también podría ser. Espero que no me haya pasado.
estos casos que se hacen, se acomoda, ¿verdad? Bueno, este es el ejemplo ilustrativo. Ahora, para entender estas cosas, uno lo estaba manejando en RP, pero si uno lo entiende bien en R2, la generalización de R2 a RP es inmediata, porque ya tiene toda la geometría del plano, ya tiene toda la intuición con los diagramas. Entonces, uno puede reducir en este caso, en aras de simplificar el curso, uno puede reducir, no trabajar en RP en este momento, sino quedarnos en R2 y una vez que pasen algunas clases, subir de nuevo, ¿no? De dimensión. Podría ser una opción. Entonces, trabajamos un rato, trabajaremos un rato, unas clases. Para el caso, P igual a 2. El plano. Entonces, ahí vamos a tener I. Ya no tiene caso ponerle subíndices. Vamos a ocupar el A, B, C, D. ¿Vale? Y las particiones igual van a tener la misma naturaleza, la misma notación. Esto no va a cambiar porque esta definición de partición en realidad no hace referencia a la dimensión en el que tienes el intervalo I. Aquí puedes incluir que esta cosa está en RP, pero es una definición muy general. Una notación solamente, ahora mismo me acuerdo, es con los números de elementos que tiene un conjunto, aquí con el gato. En este caso va a ser n, ¿no? Esta es notación nada más. Entonces, el número de elementos que tiene la partición P es n, la cardinalidad, y vamos a tomar, en este caso, lo que ya se tomó arriba en cuenta, el diámetro de un intervalo I sería con la D, como quedaría en R2, la raíz cuadrada, y aquí se toman las diferencias al cuadrado, y ya está. Exactamente la diagonal. Y la medida, este ya coincide con el área, B menos A por D menos C. Ujú. Y bueno, tenemos que ir considerando más definiciones. En la que sigue, entonces, tienes un intervalo I y tienes una partición. Entonces, 1, el diámetro de la partición, P, una P que va desde aquí, ¿cuál era? I1 hasta llegar a IN. En general, así va a ser la notación para la partición, I1 hasta IN. Es el mayor. ¿Cuál va a ser el diámetro de la partición P? Va a ser el mayor de los diámetros de cada elemento, de cada II. Entonces va a ser el máximo, aquí todo es finito, de los diámetros de cada uno de estos DIs. Aquí desde I igual a 1 hasta N, ¿no? Tomas todos los diámetros y te fijas cuál es el que mide más. Y ese va a ser el diámetro de la partición, el mayor. Algo similar cuando se toman una partición en R, una partición irregular, tomas el mayor de ellos.
En R solamente sería la longitud más grande, en este caso sería la diagonal más grande. Y la notación para esto va a ser con las barras y aquí en medio la partición que estés considerando. Y dos, esta segunda definición también es súper importante porque la vamos a estar manejando. Entonces, es la siguiente: ¿cuándo una partición es más fina que otra? Decimos que P' es más fina que una partición P. Si todo intervalo de P' está contenido en algún intervalo de P. Es importante entender esta definición para poder avanzar. Lo voy a escribir aquí con notación. Si para todo I' que tomes en la partición P', vas a tener al menos uno que viva en la partición P, tal que aquí enseguida I' esté contenido en I. Es importante esto. Entonces ya tengo dos definiciones, lo que es el diámetro de una partición. O sea que ya tenía arriba el diámetro, pero era el diámetro de un intervalo. Ahora es el diámetro de una partición. Aguas con eso. Y abajo en el 2 tengo lo que una partición sea más fina que otra. Vamos a hacer una breve discusión, súper corta. Tengo aquí el intervalo. Voy a hacerlo súper simple para que no me sature de... Tengo I, tengo una partición de I. En este caso, le voy a poner I tilde para que se distinga de los elementos de P. Y una copia de él. Tengo dos particiones. La primera va a ser de P' y la segunda de P. Entonces, esta va a quedar, tiene que ser más fina. Entonces, este lo parto a la mitad, lo que ya tengo aquí. Pero a su vez, todavía aquí se me ocurre poner más pedazos. Uno aquí y otro por acá. Entonces, aquí tengo I1', I2'. Cada uno de estos ya está contenido de este lado, que sería el I1, este es el I2. Aquí tengo el I3'. Los tres primeros de la partición P' ya están contenidos en el primer intervalo de P, I1. Y este que me falta ya está contenido en el segundo intervalo de P, I2. Entonces se satisface la condición. Aquí P' es más fina que P. O sea que puedo escribir, de hecho, todas las condiciones. Las voy a escribir aquí tengo I'1, I'2, I'3. Están contenidas en la primera de P. Y la que me falta está contenida en la segunda. Aquí ya está, ¿no? Entonces, se prueba la definición a pie. De hecho, se puede hacer eso siempre porque los elementos de una partición siempre es finito. Entonces, una vez que ya tengas una partición y le añades una línea horizontal o vertical, ya lo que te resulta va a ser más fino que la original. Y este proceso lo puedes llevar cada vez más y más, dividiendo cada vez el intervalo al que le estás sacando una partición. Entonces ya tengo estas dos definiciones que ya tienen que ver ya están relacionadas con lo de concepto de partición. Y voy a poner aquí los ejercicios.
ejercicio. Voy a ponerlo como tarea para que quede más. Por ejemplo, tarea 1, sea P' una partición más fina que P. Probar que dos cosas. Uno, se cumple que el diámetro de la partición P' es menor o igual que el diámetro de la partición P. Esto es, intuitivamente, esto es claro, ya que la partición P' es más fina, tiene más intervalos, y al sacarle los diámetros, vas a tener esta desigualdad. Ahora la segunda, esto ya uno tiene que tener bien el concepto de que sea más fina las particiones para que salga directo. La relación relativamente directo de P' es más fina que P, va a resultar ser una relación de orden. Ahora recuerdo que es una relación de orden. Esto quiere decir que sea reflexiva. Reflexiva. A ver, este me estorba. Esa es una. Antisimétrica. La segunda. Y la otra transitiva. Transitiva. O sea que la relación de C más fina satisface estas dos condiciones. La reflexividad consigo mismo, ¿verdad? Y si tienes la antisimetría, resulta ser la misma partición, y la transitividad, pues son de las cosas que uno desea tener, al estar sacando cada vez más particiones más finas. Entonces es importante esta tarea. Como, como ya mencioné al inicio casi al inicio, vamos a aclarar esto de la evaluación y un poco de las actividades para evaluar al final de la sesión. Entonces, continúo de momento con esto de las particiones. Ahora lo que sigue es un axioma súper intuitivo, ya que te dice que si tienes una partición de un intervalo, entonces la medida del intervalo original es igual a la suma de los elementos de la partición, a la suma de las medidas de los elementos de la partición. Entonces, para toda partición, voy a escribir sus elementos. Y 1 hasta n, partición de P, de I, perdón, del intervalo I se cumple, que la medida de I, sé que estamos para el caso de dimensión 2, es área, igual a la suma de las medidas de estos intervalos, elementos de la partición, una suma infinita, siempre. Ahí está. Entonces, axioma lo damos por hecho. Es importante. Tiene que ver bastante cuando estás estudiando geometría euclidiana, con el postulado que te dice que la suma de las partes es igual al total. Entonces es la misma, va por ahí la cosa. Bueno, ya tenemos lo que son los intervalos y las particiones, que es con lo que empezamos el día de hoy.
Ahora, entonces, con respecto a particiones, no vamos a seguir viendo un par de cosas, pero eso va a ser a lo largo del siguiente tema. El siguiente tema son las sumas de Darboux. Por aquí voy a poner. Y aquí ya vamos a comenzar a meter una función. Pues, ya tenemos lo que es una partición. Una función va a estar definida en un intervalo. Sea f, una función definida en un intervalo, a r. Vamos a pedir siempre que la función sea acotada. Ya desde el inicio. Acotada en un intervalo. En un intervalo i. Y bueno, ya estamos pensando que estás en el plano, lo habíamos comentado, en R2. Para cada partición, para una partición, vamos a decir, para una partición P, y la notación de P, los elementos, es I1 hasta IN. Se definen, pues lo que se hace en una variable, tomas la imagen de algún elemento del II, de la partición, y consideras el ínfimo y el supremo. El ínfimo va a estar denotada por MI y el supremo de este conjunto, que es la imagen directa del intervalo II bajo la función f, que tomas el supremo y este va a ser el MI mayúscula. Es la notación. Aquí solamente como recordatorio, la imagen directa de un intervalo I son los puntos. Aquí puedo poner ya en dos variables, f de xy, y esto ya cae en R, tal es que el punto se va a mover en ese intervalo. Tiene sentido tener el ínfimo y el supremo, ya que la función f está acotada, y por lo tanto, eso quiere decir que los valores de la función están acotados y existe el ínfimo y existe el supremo, por definición. Ok, entonces esto es para toda i, desde 1 hasta n. Entonces, ahora sí, ya teniendo estos dos números, uno puede considerar la suma superior y la suma inferior de Darboux. Lo voy a escribir aquí como definición. Tengo ya la función, entonces la suma superior y la suma inferior de Darboux de f van a ser estos números. Bueno, aquí la notación para la superior es con S mayúscula. Entonces aquí una S mayúscula, aquí la función f. Estas van a depender de la partición. Entonces vas a considerar la base, ¿verdad? La medida de la base multiplicado por la altura, la mayor altura que tengas por ahí, en este, ya como se definió arriba, y luego tomar la suma, desde i igual a 1 hasta n. Y análogamente para la suma inferior, S minúscula también depende de la función y la partición. Va a ser la suma. Aquí solamente cambias, pasas a minúscula y la medida sigue siendo igual. Que sería el análogo a uno está pensando aquí al análogo de este factor a la delta de xy en R, ¿no? También de este lado.
al análogo, delta XY. Entonces ya tengo la suma superior, la suma inferior, y uno ya puede empezar a estimar los valores de estos dos números. Pero el dibujo hace falta. Tengo aquí el intervalo II. Por aquí lo tengo de base. Aquí está. Aquí está el II. Y tengo la función por acá arriba. Entonces aquí se levanta algo así. Tengo la función. Los valores de mi función me quedan por acá encima, en esta tapa. Entonces, así como está el dibujo, pues no ayuda mucho, pero aquí vamos a señalar que este va a ser el MI minúscula y aquí la altura máxima, ¿no? Y la medida está aquí metida, es lo que vale este intervalo, la base. Está sacando, si la función es de dos variables, está sacando volúmenes. Y luego tomas la suma de estos productos para todos los elementos de la partición. Y ya tienes estos dos números, que es la suma superior y suma inferior. Así que la altura nos da la mínima y la máxima, ¿no? Tomando el ínfimo y el supremo para la función f. Bien, voy a escribir aquí un teorema. Tengo una función f acotada. El intervalo i es compacto. Está todo controlado aquí. Y en que sea m igual al ínfimo de la función f sobre todo el intervalo i y m mayúscula al supremo, ¿no? Ahora sobre todo el intervalo i. Entonces, se va a tener la siguiente desigualdad. La siguiente desigualdad aquí es m por la medida de i, es menor o igual a la suma inferior de Darboux, y esto es menor o igual con la suma superior de Darboux, que aquí se respeta una desigualdad para las sumas, y aquí tengo con la m mayúscula y toda la base. Y esto es para cualquier partición P de I. Realmente se dice que puedes estimar las sumas superior e inferior vía un producto de números y a su vez las sumas una siempre va a quedar debajo de otra, ¿no? La inferior siempre va a estar por abajo o no va a superar a la superior. Entonces vamos a poner la demostración. Esta está corta, solamente tenemos que hacer uso de las propiedades del supremo y del ínfimo. Entonces tienes la partición I, 1 hasta IN, una partición arbitraria de I. Y bueno, por definición, tienes que la imagen directa de FI está contenido en la imagen de todo el subdominio. Entonces tienes un conjunto contenido en otro,
Entonces, tienes que el supremo, o sea, toma supremos y se va a conservar. Esta contención pasa a desigualdad. Menor o igual el supremo de toda la imagen. También esto es muy intuitivo, que un conjunto pequeño al tomar supremo es menor en número que al tomar el supremo del conjunto completo. Y cuando tomas el ínfimo, aquí se cambia los papeles. El ínfimo de toda la imagen, al ser un conjunto mayor en general, va a ser mayor o igual que el ínfimo en este pedazo, ¿no? De f de i. Entonces, esto se puede demostrar, son propiedades. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener por la definición de la notación que se comentó arriba, que la mi es igual a m y lo otro con minúsculas es exactamente lo que tengo arriba, solamente con la notación de las m's. Es para toda i desde 1 hasta n, siempre aquí. Y luego ya podemos hacer la cadena de desigualdades. Tengo que el producto m con la medida de i es igual a, por el axioma, x con la suma de las medidas de todos los intervalos i, es por el axioma, y a su vez, por las desigualdades que tengo aquí arriba, esta va a quedar acá, es menor o igual, aquí ya cambié de letra, este debe ser m, y este es menor o igual a, aquí voy a meter la suma, entonces aquí tengo lo del axioma, y después voy a tener una suma con i, aquí i desde 1 hasta n, si luego se me pasa a escribirlo. Ok, entonces, a ver un segundo. Aquí con el ínfimo. Aquí el ínfimo lo puse mal. Lo voy a corregir aquí. Hay un error mío. Que lo dije, pero no lo escribí. Es el ínfimo del completo. Va a ser en general menor o igual. Entonces este es menor o igual que el ínfimo de un conjunto más pequeño. Porque tienes más libertad para elegir y puede caer más abajo. Entonces aquí, esta desigualdad también tengo que corregirla aquí abajo. Esta. Al pasar a las m's. Ahí está. Ahora sí ya quedó bien. No cuadraba con lo que dije abajo, pero ya, ahora sí. Ahora esta sí es menor o igual. Voy a meter la m y desde 1 hasta n. Ya tengo la desigualdad y las medidas del intervalo i. Y a su vez, esto por definición, de suma de Darbox es la suma inferior. S minúscula de f con la partición p. Sale. Y bueno, esto va a ser a su vez menor o igual que la suma desde igual a 1 hasta n de la mi mayúscula, que siempre el supremo es mayor o igual que el ínfimo, de las medidas del intervalo i
Y a su vez, esto es por definición aquí, la suma superior de la función f con la partición p. Y ahora sí vamos a ocupar la que está aquí arriba. Esta. Voy a poner una línea hasta acá, atravesada. Entonces, tengo las MSIs, entonces están acotadas por M, todas. La M la puedo sacar de la suma de las medidas de los intervalos II. Y esto es exactamente M por la medida de I. Y ya tengo las desigualdades del enunciado. Todas estas. 1, 2, 3, 4 desigualdades. Aquí están contenidas. Y ahí se acabaría esta proposición que le llamé teorema. O sea, siempre vas a tener estas desigualdades. En la primera estás considerando en un rectángulo multiplicado por una altura m. Y aquí estás considerando también un rectángulo multiplicado por una otra altura, la menor y la mayor. Esto como quedaría en un diagrama. Pues no sé, aquí ya no ayuda mucho la dimensión. Voy a hacer el caso de dimensión igual a 1. Siempre va a ser la gráfica de la función aquí, entonces tengo el intervalo i. Y tengo la función f, su gráfica. Entonces el valor, la altura más pequeña, voy a ponerlo por acá, para que alcance. Aquí tengo f. La m sería exactamente esta, la m mayúscula y la m minúscula. Entonces lo que tengas de área, en este caso bajo la curva, bajo la gráfica de la función, va a estar limitada por estos dos valores, ¿verdad? Este rectángulo, lo que valga de área, y este otro que está por acá abajo, lo que te dice. Es m por la medida de i, menor o igual que, ahora con las sumas, ¿no? F con la partición, menor o igual con la otra suma. Pensando que las sumas van a ser al aplicar el límite, va a ser el área exacta, que es lo que va a resultar al final. Y aquí la altura mayor por la medida del intervalo. En este caso solamente es longitud. El diagrama en una variable porque no sale el dibujo en dos, o al menos aquí no sale ya. Siguiente resultado. Ya te dice un poco más. Para las particiones, cuando una partición es más fina que la otra. Sea P', una partición más fina que P. Entonces, cuando aumenta la partición, la suma de Darboux se va a acercar a un número en el mejor de los casos. La suma inferior va a ir aumentando cuando la partición la hagas más fina y la suma superior, cuando la partición se haga más fina, va a ir disminuyendo. O sea que no crece la suma superior, para ser más exactos. Aquí con las dependencias de la función y la partición. O sea que son dos desigualdades independientes. Esto ya va a requerir su trabajo, ya que tienes dos particiones, una más fina que la otra. Voy a poner incisos. Voy a poner al revés, este va a ser el inciso A,
Este va a ser el inciso B. Vamos a hacer la demostración del inciso A. De hecho, es muy análogo. Entonces, vamos a demostrar el inciso A, esta desigualdad para la suma superior. Entonces, tienes una partición P' más fina que P. Voy a poner esos elementos aquí. I1, I2, hasta llegar a IN'. Es decir, que el número de elementos, la cardinalidad es N'. Y P es I1 hasta llegar a IN. La notación. Entonces P' es más fina que P. En general, vamos a poner esto, sea P' más fina que P. Y la idea es acomodar los elementos de P' de tal manera que los podamos agrupar en una doble suma. Esa es la idea. Entonces vamos a reetiquetar, pero lo voy a hacer muy con cuidado con los índices. Entonces consideramos los intervalos de P', tales que están contenidos en un intervalo II. O sea, para cada I hago esto. Considero los intervalos de P', que estén contenidos en el intervalo II. Es decir, me fijo en los elementos I'J en la partición P', que cumplan que estos estén contenidos en este intervalo. Ahí está. Es una forma de decirlo con símbolos. Y ahora lo que necesito es hacer un cambio de notación. O sea, para señalar este mismo conjunto, o equivalentemente, voy a poner aquí, es lo mismo que de arriba, solamente es la notación. I', o sea, esto lo estoy haciendo para cada I. Me agarro un elemento II de la partición P y considero este conjunto. Entonces, para cada I, desde 1 hasta N, me agarro este conjunto. Entonces, depende del intervalo I, depende del subíndice I cada conjunto. Entonces, aquí sería con 2 de IK en P', tales que IK' está contenido en I, ¿vale? Pero aquí ya la K lo estás controlando y esto lo lleva desde 1, digamos, hasta H sub I, otro índice. Una forma de ir separando los conjuntos. Y eso lo vas a hacer para cada I. O sea, si uno lo quiere escribir para cada elemento, para I1 sería I1', 1, 1, I1', 1, 2, hasta llegar a I1', 1, H1. Y todos estos van a estar aquí adentro. Eso es para I igual a 1. Ahora, para I igual a 2 sería el I2. Y sería todos los I' que están en este intervalo I2. Entonces aquí es, de acuerdo a la notación, es un 2, luego empiezas con 1 y así sigues
No sabes cuántos hay, entonces le pones un H2. Y así sucesivamente hasta llegar al último, que es el IN, para ir igual a N. Y haces lo mismo. Ahora estás con el enésimo, N1, luego N2, y así te vas hasta llegar al NHN prima. O sea que todos los que están a mi izquierda son elementos de la partición más fina y estos que están a mi derecha son elementos de la partición P. Solamente que estás renumerando a quiénes, a los elementos de la partición P'. Solamente es eso. Pero eso va a ser vital para hacer la prueba. Entonces, esto es importante, lo voy a encerrar. Lo que está en verde es, digamos, desglosado. Ok, entonces continúo. Aquí nada más una observación para que más o menos quede claro. Observación. Es que si sumo desde H1 hasta H2 hasta llegar a HN, esto me va a dar exactamente ya todos los elementos de la partición P', o sea que N', los elementos, la cardinalidad de esta partición. Y además, por ser una partición más fina, lo que se va a obtener es que cuando tomes la medida de un intervalo II, te va a dar exactamente la suma, aquí desde K igual a 1 hasta HI, aquí depende de I, de las medidas de los intervalos que están contenidos. Aquí sería el primero Li y el otro del que va aumentando conforme aumente la suma. Y esta es lo que uno quiere llegar. Esto es lo que también uno necesita. Más bien, es lo que ya uno va a necesitar. Eso se obtiene al darte cuenta que P' es una partición más fina. O sea, es partición y además es más fina. Entonces vas a tener esta suma finita. Y bueno, vamos a tener que meter aquí más notación. Solamente es notación. La demostración es más de notación que es MI sean MI igual al supremo de F de II, que esto ya se había comentado. Pero ahora para las de la partición más fina, también aquí va a ser el supremo para los elementos de la partición fina. Así los denoto. Aquí I iría desde 1 hasta N, que son para P. Y aquí J iría desde 1 hasta N'. Aquí sería para P'. Ajá. Esto ya es más o menos estándar. Hagamos también lo que se tomó en cuenta, el separar en dos subíndices. Entonces sería M' de IK. Este sería el supremo de las imágenes directas de estos intervalos. Ya estos intervalos son de P', solamente que ya los reetiquetamos, por decir algo. Y aquí pongo los índices, K igual a 1 hasta HI, e I desde 1 hasta N. Vamos a acomodar esto bien. El subíndice del subíndice. Ahí está. Vale, que son elementos de la partición P'. Entonces, ¿qué voy a tener? Considero la diferencia. Aquí
de estas sumas, aquí todo es suma superior, con la partición P y con la partición P', y quiero tener que esto es mayor o igual que 0. Pues primero por definición simplemente, aquí voy a tener la suma, desde igual a 1 hasta n. Para el primer término del lado izquierdo sería mi por la medida de ii. ¿Sale? Y enseguida ahora hago lo mismo, pero con la partición P'. Y voy a meter aquí J desde 1 hasta los elementos de la partición, N'. Aquí del lado derecho, el segundo término, ya todos con prima. M'J, mu de I'J. Se estimula la diferencia. ¿Y qué sigue? Pues aquí ya sigue la cuenta de meter una doble suma. Vamos a ver. En el primer término voy a dejar igual a 1 hasta n de mi por la medida de ii. Y en la segunda ya va a cambiar la cosa. O sea que voy a pasar de la notación que tenía originalmente los elementos de P' a los dos subíndices. Entonces sería una doble suma. Aquí en este caso, de igual a 1 hasta n. Y luego desde J, aquí J ya no porque se va a confundir, voy a ocupar K. Desde 1 hasta HI. Luego aquí meto los subíndices dobles. Aquí sería M' de IK. Se me pasan los subíndices dobles. Es la idea. Para tener la estimación. Te pasas de J y cambias a IK. ¿Qué es esto que se está haciendo? Esta suma doble, ¿cómo se puede ver? En el diagrama que puse aquí. En verde. Pues primero vas hacia abajo. Desde que era I igual a 1 hasta n. ¿Verdad? Son n renglones. Y luego vas hacia la derecha. Hacia la derecha. Entonces vas aumentando la H1. Vas desde 1 hasta HI. De ahí sale la suma doble. Al barrer todos los elementos de la partición P', de esta manera como se renumeró. De ahí sale esta suma doble. No se puede ver. Uno lo puede ver. De ahí directamente. Y esto, pues, aparentemente no ayuda mucho porque pasas de una suma simple a una suma doble y dices, esto no va a llegar a nada. Pero uno puede todavía seguir manipulando porque el primer término no le hicimos nada, no lo sustituí por nada para no confundir. Voy a sustituirlo por esto. Esto lo voy a llamar ecuación, no hemos tenido ecuación, voy a llamarle 1. Y la voy a sustituir a este que está aquí. Entonces de ahí me va a salir también aquí una suma doble. Primero desde i igual a 1 hasta n, la que ya tenía. Y luego la que sale de la ecuación número 1, que es de k igual a 1 hasta hi. Ya tenía mi y aquí las medidas prima de hi. Ahí está. Y el segundo queda igual. Entonces voy a tratar de hacer este truco que todavía no lo tengo controlado. O sea que el segundo lo bajo. No hago nada. Y luego saco la suma. A ver, aquí ya se puso difícil. Saco la suma porque es idéntica, que es una factorización. Y del lado derecho también saco aquí es K el índice. A ver, aquí es el K el índice. Aquí me fui con la finta.
Este índice que voy a borrar, este, es K, es el que corre aquí. Porque le puse HI, pero ese es el último. Ese ya es muy concreto. Entonces borro este que ya señalé y le pongo K. Ahora sí, que si no, no voy a variar nada. A mi lado derecho voy a poner la medida de este intervalo, que es un factor común. Y lo que queda entre paréntesis son las sumas. Ahí está. Las diferencias de estas m's, que son supremos. Ahora, puesto que tengo que mi, tengo que los intervalos ik' están contenidos en ii. ¿Eso por qué lo tengo? Por aquí señalo también esta cuenta. Voy a poner número 2 por número 2. Implica que al sacar supremos, el primero se va a quedar como mayúscula de ik'. Esta contención se pasa a la desigualdad, menor o igual, y esta se queda, pasa al tomar. Lo que hago primero, tengo esta contención y me voy con las imágenes de la función y luego tomo supremo. Eso es lo que se está haciendo. Y de ahí se va a obtener esta desigualdad para las m's. Aquí es mi. Pues ya tengo la desigualdad. Esto va a ser que la suma superior de f con p sea menos la suma superior de f con p', sea mayor o igual que 0. Este ya se utiliza aquí. Se utiliza en esta y se sustituye aquí. Y por lo tanto, ya concluyo que cuando tengo una más fina, lo que va a pasar es que la partición, si es en realidad una más fina, la partición, la suma superior va a ir disminuyendo. Ahí está. Uno revisa la demostración y es más de notación que de otra cosa. El inciso B debe ser la tarea número 2. Yo creo que aquí es donde voy a detenerme.